Yo voy a ser el Rey León y tú lo vas a ver. Pues sin pelo en ese cabezón, un rey no puede ser. No ha habido nadie como yo, tan fuerte y tan veloz. Seré el felino más voraz y así será mi voz. Pues un gato suena más feroz. Oh, yo voy a ser Rey León. Aún te queda mucho por andar, joven amo, si piensas que... Nadie que me diga Bueno, cuando dije que... lo que debo hacer. Claro, por supuesto, pero... Nadie que me diga ¡Basta ya! cómo debo ser. ¡Quítate eso de la Libre cabeza! para ser mi ley. Libre para ser el rey. Every night in my dreams, I see you, I feel you. That is how I know you. Far across the distance and space between us, you have come to so you go on. Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on. Once more, you open the door, and you're here in my heart, and my heart will go on and on. Dun, 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 dun. Sarai, Dime, papi. tengo algo importante que decirte. Vale. Yo soy tu padre. Sí. Nigromantes Literarios, un programa dedicado al apasionante mundo de los libros y mucho más, con Sarai Ramírez y Naviru Shorno. Muy buenas, nigromantes, bienvenidos a un nuevo episodio de Nigromantes Literarios. Hoy vamos a hablar del viaje del héroe. Antes voy a saludar a mi compañera. Hola Sarai, ¿qué tal? Hola, querido compañero, muy buenas nigromantes. Pues sí, hoy tenemos un libro muy interesante del que hablaremos largo y tendido. Sí, además, últimamente, como nos estamos extendiendo tanto en los podcasts, quién sabe, ¿no? Cuánto durará el programa de hoy, así que avisados quedan. Pero bueno, ¿qué es el viaje del héroe? Bueno, pues yo voy a hacer primero una pequeña introducción. Muy bien. Imagino que habrá nigromantes que habrán oído hablar de esto y para otros, pues imagino que será la primera vez que lo escuchen. El viaje del héroe podría decirse que es una especie de... como un secreto a voces o una fórmula mágica o una herramienta para crear historias. Antes de entrar a explicar de forma simple qué es el viaje del héroe, pues me gustaría decir que procede de la honda estructura de la psicología de Carl Jung y de los estudios míticos de Joseph Campbell. Y bueno, dicho esto, ahora sí, ¿qué es el viaje del héroe? Pues en una frase, así muy simplificado, podría decirse que el viaje del héroe es un manual para vivir. Es decir, es el reconocimiento de un deseo. Aunque por supuesto es mucho más complejo. Joseph Campbell puso por escrito las diferentes etapas de este recorrido. Y bueno, hay que tener en cuenta es la toma de conciencia. O sea, una vez que sabemos lo que es el viaje del héroe, la toma de conciencia de este modelo puede ser una bendición agridulce, puesto que una vez entendido resulta fácil reconocerlo, reconocer este cliché en la mayoría de las historias. Y bueno, en este punto es importante preguntarnos, ¿es acaso el viaje del héroe un instrumento del imperialismo cultural? Y con esta pregunta lo que quiero dar a entender es que pues podemos encontrarlo calcado en todas las películas de Disney, en la mayoría de películas con finales felices de Hollywood, en cuentos populares y un largo etcétera. Por lo tanto, utilizarlo con originalidad y frescura
es un requisito indispensable si queremos alcanzar el éxito y el reconocimiento con la historia que escribamos, partiendo de la base del viaje del héroe. Aunque esto no es lo más heavy de todo, porque el viaje del héroe lo podemos extrapolar a nuestra vida real. O sea, no sé si alguno de vosotros ha escuchado alguna vez una persona que tras un accidente dice, bueno, cree que ha vuelto a nacer. O esta otra frase que se dice mucho, que cuando salimos de la zona de confort es como que hemos vuelto a empezar de nuevo. Todo esto son partes del viaje del héroe, y en sí el viaje del héroe no es más que un recorrido en el que el héroe o nosotros mismos avanzamos por un sendero con un objetivo en mente, mientras nos vamos cruzando con distintos personajes y vamos aprendiendo y evolucionando. Este sendero tiene muchas etapas y las vamos a analizar una a una. La primera etapa es el mundo ordinario y mi queridísima compañera Sarai nos va a hablar de ello. Bueno, yo me leí el libro de Christopher Vogler, porque tú me lo recomendaste hace nada, y él plantea el mundo ordinario como un mundo de partida que nos muestra la realidad cotidiana del héroe, ¿no? Y puede ser visto de muchas maneras, pero predomina, digamos, una descripción monótona de la vida del protagonista que sirve para preparar al lector de cara a un cambio. Y fíjate, Navi, que yo mientras leía este trabajo tenía el Hobbit muy presente en cada fase. Si aplicáramos ahora el ejemplo, podríamos decir que la zona de confort de Bilbo, en la comarca, tranquilo con sus meriendas y envuelto en esa pereza constante, sería su mundo ordinario, ¿no? Es una presentación del personaje que te deja clara cuál es su realidad cotidiana, cuáles son sus rutinas habituales, y aunque no siempre el héroe desea un cambio en su vida, el autor ya te está dejando claro que algo va a acontecer, ¿no? Algo que va a suponer una transformación en el personaje. Así que el mundo ordinario vendría a ser una forma de presentar al héroe dentro de su realidad diaria, pero por poco tiempo, hasta que reciba la llamada a la aventura. Exacto, la llamada a la aventura, pues esta es la segunda etapa del héroe. Y bueno, es decir, es el momento en que la historia echa a rodar. O sea, ya conocemos un poco el héroe y ahora la historia, digamos, que empieza a arrancar. La llamada de la aventura puede manifestarse en un sinfín de fórmulas. Puede ser a través de un mensaje o mensajero. Puede también presentarse también como que el héroe tiene una tentación o tiene un deseo, algo que quiere realizar. A veces es entregada por un personaje de la historia que normalmente ejemplifica el arquetipo de heraldo. En cuanto a la función de esta llamada, puede ser positiva, puede ser negativa o puede ser neutral, lo que siempre pondrá en movimiento al protagonista de la historia y tendrá que enfrentarse a algo desconocido. Por ejemplo, en Star Wars, porque ya haciendo un poco de que hemos hecho la introducción con ello, en Star Wars esta etapa nos viene presentada en el momento que Luke Skywalker se ve solo en la granja de sus tíos, todos sus amigos han marchado a otro lugar y él se ve como anclado, él tiene que quedarse allí, ¿no? Él siente esta llamada a la aventura, o sea, que quiere salir, se lo comenta a sus tíos, lo que sus tíos pues lo deniegan, ¿no? Y esta es un poco la siguiente etapa de la que ahora va a hablar Sarai, que es el rechazo de la llamada. Sí. Bueno, en esta fase el héroe siempre se siente intimidado, ¿no? Es aterrado o simplemente rechaza la idea de embarcarse en algo nuevo. Y de hecho es normal que tenga la tentación de echarse atrás. Vogler menciona que el personaje va a necesitar un impulso, por así decirlo, para decidirse. Y puede ser un mentor o una necesidad vital, ¿no? Si volviéramos a usar el Hobbit como ejemplo, sería cuando Bilbo, que no está por la labor de salir en busca de la aventura, accede a embarcarse porque la figura de Gandalf, que es su amigo, insiste, ¿no? Aludiendo a esa amistad, ¿no? Pero en cualquier caso es algo que obliga de alguna manera a que el héroe se decida. Y aquí podríamos hablar de los miedos a lo desconocido o a cometer los mismos errores del pasado. Así que el rechazo de la llamada es un proceso normal antes de que el héroe se decida. De cara al lector, que se produzca este rechazo le confiere intensidad a la trama porque va a generar más interés en la evolución del personaje, ¿no? Ya se crea una promesa entre creador y lector o espectador. Yo voy a plantearlo siempre desde la perspectiva literaria, lógicamente, en la que esperas unos cambios, unas situaciones de dificultad para el héroe, ¿no? De hecho, eso es lo que engancha a uno cuando lee, ¿no? Imagínate, ¿no? Una historia que no tuviera ese progreso, ¿no? en el personaje principal. Ya, y después de esto, pues es lo que decíamos del encuentro con el mentor. Navi, tú puedes hablarnos de ese mentor, ¿no? Bueno, en la mayoría de las historias, el héroe entra en contacto con alguna fuente de sabiduría. Normalmente siempre es al inicio de la aventura. Normalmente esta figura viene representada por un profesor,
un maestro, una persona con edad avanzada, por ejemplo Gandalf en el caso del Hobbit, aunque hay excepciones en las que puede ser hasta el propio antagonista el que haga de mentor. Para los que no lo sepan, porque esto yo tampoco lo sabía, el término mentor deriva del personaje del mismo nombre que aparece en la Odisea. O sea, es decir, Mentor era un amigo leal de Ulises. O sea, fíjate tú ya. Y bueno, por poner más ejemplos, pues tenemos en Star Wars, es el momento en que Lucas Skywalker se encuentra por primera vez con Obi-Wan Kenobi. Este encuentro cambiará el destino del joven. En Mago de Oz es cuando Dorothy se encuentra por primera vez con Glinda, la bruja buena del norte. Y por ejemplo, para la gente que haya leído mi novela Como un cielo sin estrellas, es la primera vez que Rómulo, el protagonista, se encuentra con Félix en el metro, y aquí el personaje de Félix hace un poco como de heraldo y digamos que le intenta conducir por el camino de la felicidad, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que, digamos, por extrapolarlo a la vida real, a veces el mentor en nosotros son personas desconocidas. Es decir, por ejemplo, esto creo que nos pasa mucho, cuando hay un familiar o un amigo que te da un consejo y te lo dice cientos de veces, nosotros no le solemos hacer caso, no le solemos dar valor a ese mensaje, pero en el momento que una persona externa que no conocemos de nada nos dice lo mismo, es como que le damos más importancia, ¿no? Y es como que esa persona está haciendo de mentor para nosotros, por extrapolarlo, ¿no? Una vez que ya hemos tenido este encuentro con el mentor, aquí es donde empieza ya la travesía del umbral, que es la siguiente etapa en el viaje del héroe. Bueno, ahí el héroe se encuentra a las puertas del mundo especial, ¿no? Dejando atrás el mundo ordinario, aunque la mayoría de las veces lo extrañe y quiera dar media vuelta. Pero aquí ya se disponen las cosas de tal manera que hay que vivir la aventura sí o sí. O sea, sería el inicio del nudo, que es el punto en que los personajes tienen que superar ciertas barreras emocionales y actuar. Ya no hay marcha atrás, hay que enfrentarse a la aventura y asumir las consecuencias. El lector entiende aquí que empieza lo bueno, ¿no? Empieza la acción, y es en este punto en que el escritor desarrolla su creatividad del todo, ¿no? Aquí se arrojan los dados sobre la mesa y se inician las apuestas. Y bueno, por poner algunos ejemplos, por ejemplo, una travesía en el umbral que es espectacular es en Harry Potter. Harry Potter es el momento que están en la estación en Londres, tienen que atravesar ese muro mágico, y ahí es que ahí vemos que ahí ya entran en el mundo especial, ¿no? O sea, tenemos una barrera física que los personajes tienen que atravesar, ¿no? Y creo que es una forma extraordinaria de pasar a esta etapa. Una vez ya que los personajes han pasado esta etapa, nos encontramos con la siguiente, que es pruebas, aliados y enemigos. A partir de aquí, toda historia tiene que empezar a coger carrerilla. O sea, ya conocemos a todos los personajes, conocemos también las motivaciones del héroe, ya sabemos un poco de qué va la historia. Y es a partir de este punto nos enfrentamos a multitud de pruebas, ya sean experiencias nuevas que nos van a hacer crecer como personas o incluso pondrán nuestra vida en riesgo. Aunque esto dependerá de depende de la historia. Por ejemplo, si estamos en una historia de amor, pues las pruebas pueden ser desde celos, engaños o terceras personas. Y si estamos en una historia de aventuras, como en el caso del Hobbit, pues Bilbo tiene que enfrentarse a los trolls, a las arañas y a los elfos, o sea, multitud. En esta fase, como en la vida misma, comprobaremos quién son de verdad nuestros aliados, es decir, con qué personas podemos contar en los momentos duros. También descubriremos quién son nuestros enemigos. Normalmente nuestros enemigos quieren lo mismo que nosotros y eso lo convierte en nuestros enemigos, por lo que tendremos que luchar para conseguirlo antes que ello. Por ejemplo, una persona que va a estudiar unas oposiciones y necesita sacar una nota muy alta, su enemigo van a ser sus propios compañeros, porque tiene que... ¿Sabes? Que a veces no es que el enemigo sea malo por naturaleza, es simplemente porque quiere lo mismo que queremos nosotros. Y aquí es donde nosotros tenemos que enfrentarnos para conseguirlo, ¿no? Bueno, una vez que pasamos a la siguiente etapa, vamos a hablar de la aproximación a la caverna más profunda. Sí, este podría considerarse el segundo umbral, ¿no? Y el lugar más peligroso para el héroe, ¿no? Es la caverna más profunda, el asunto más difícil de enfrentar, ¿no? Por norma general es cuando el protagonista ha de luchar contra sus propios demonios y madurar. Es una fase en la que el lector está completamente involucrado en la historia y quiere ver si el héroe logra el objetivo o no. Allí, como creador, tú tienes que trabajar muy bien la emoción del personaje, porque eso va a ser crucial a la hora de darle mayor dramatismo a cuanto le sucede, ¿no? Y aquí se produce un poco lo que tú venías adelantando, ¿no? Las alianzas, se refuerzan vínculos o se descubren los traidores, ¿no? Es la etapa más dura para el héroe porque cada prueba representa
un enfrentamiento consigo mismo y con sus carencias, ¿no? Pero también es el momento en que puede dejarse fluir, por decirlo de alguna manera, y experimentar o darse cuenta de que es más fuerte de lo que cree. Y es sin duda el momento cumbre para el desarrollo de los personajes. Una vez, bueno, cuando estamos ya aquí, es también la siguiente etapa es la Odisea, que también es una de las partes más complicadas para el héroe, porque, o sea, todas las pruebas que hasta ahora el héroe ha ido superando a lo largo del recorrido le han preparado para este crucial momento. Porque en la Odisea nos encontramos a oscuras, la mayoría de las veces el protagonista se encuentra solo y tiene que superar la prueba de forma individual. En la mayoría de las historias, incluso el héroe debe morir para poder renacer. Esta muerte estamos cansados de verla en infinidad de películas y series. Es cuando el protagonista se enfrenta a alguien y parece que ha muerto. Nosotros como espectadores, pues la mayoría de veces sabemos que de un momento a otro el protagonista abrirá los ojos y que a partir de entonces la balanza empezará a caer a su lado, por así decirlo. Este es uno de los momentos más dramáticos con los que disfruta el público. Y no siempre decir también que no siempre se representa, digamos, con la muerte del protagonista, porque puede ser el final de una relación amorosa, o el fracaso de una empresa, o la frustración de un objetivo que el protagonista tenía en mente. Por poner una algunos decepción, ejemplos, sí. exacto, una decepción. Por poner algunos ejemplos, pues mira, tengo aquí apuntado varios. Por ejemplo, tengo en la película de E.T. de Spielberg, en la que E.T. se muere, literalmente hablando, o sea, E.T. muere y luego vuelve Destrozaron a la vida. A todos los niños. Sí. Sí. Y bueno, se muere E.T. y la planta. Luego sí, tenemos... un horror. Qué horror. Luego, por ejemplo, tenemos en Ghost, que es el momento en que Patrick Swayze debe tocar, digamos, la realidad humana si quiere salvar la vida de su amada. En Star Wars, este momento es cuando Han, Leia, nuestro amigo peludo Chewie y Luke están dentro de la Estrella de la Muerte y digamos que hay un monstruo marino basurilla que arrastra a nuestro joven aprendiz, digamos, dentro del agua, ¿no? Y durante unos segundos incluso las burbujas dejan de subir, no sabemos si Lucas Skywalker está muerto, ¿no? Lo que claro, falta mucha película, sabemos que no puede morir el héroe en este momento, ¿no? En la vida real, este momento, por ejemplo, puede ser representado, pues, como decía antes, por ejemplo, por un examen en el que llevamos mucho tiempo preparándonos. Y aunque también pueden ser cosas menos trascendentales, por ejemplo, pedir un aumento de sueldo a nuestro jefe. Eso es algo que para una persona externa, pues ya ves tú qué chorrada, ¿no? Pero para nosotros eso puede ser un mundo entero, ¿no? En el que hemos tenido que vivir un montón de cosas hasta el momento que nos enfrentamos a nuestro jefe y le decimos, escucha, quiero más dinero, ¿no? Lo consigamos o no, independientemente ya de esto, habremos cruzado una línea y regresaremos transformados de ella, o sea, ya seremos una nueva persona, puesto que habremos vencido, digamos, ese miedo inicial, ¿no? Independientemente del resultado, por supuesto. Eso te iba a decir, sí. La importancia es el enfrentamiento en sí, ¿no? El hecho de luchar contra esa tensión, ¿no? Personal. Exacto. Bien, eso sí. El resultado es la recompensa, que es la siguiente etapa en la que ahora Sarai nos va a hablar de ello. Sí, normalmente es el momento feliz, ¿no? El momento de respirar tranquilos porque el héroe ha logrado su objetivo y ahora merece el pago a cambio, ¿no? De hecho, el lector tiende a ver con mejores ojos al héroe una vez supera, digamos, las vicisitudes del camino, ¿no? Sobre todo si los medios a los que ha tenido que enfrentar ayudan a terceros, a una comunidad o a un grupo social determinado, ¿no? Ahí se consolida del todo la esencia del héroe, o eso cree el lector hasta que llega a otro punto que describiremos luego y que precisa un nuevo esfuerzo por parte del personaje, ¿no? Pero bueno, en la fase de la recompensa, a los héroes se les permite un respiro y cierta dosis de autoconfianza. Lo que pasa es que más tarde o más temprano va a comprender que aún quedan otras odiseas, ¿no? Antes de emprender el camino de regreso, que es otro gran momento de las historias, ¿no? Exacto. Esta etapa es el retorno, digamos, a nuestro origen, a nuestro mundo ordinario inicial. Pero, por supuesto, pues con todo lo aprendido durante el viaje, porque hemos cambiado o el héroe ha cambiado. Aunque a simple vista, pues digamos que esta etapa parezca una más, de hecho es algo más complicado. Y quizá se podría decir que es la parte más importante del viaje, porque tenemos más sabiduría, tenemos más experiencia, pero la vuelta a la rutina pues nos puede saber algo agridulce. Por lo tanto, el camino de regreso es un punto de inflexión. Es otro umbral que debemos cruzar para completar el viaje del héroe. Por descontado, en las historias esta parte pues tiene mucha acción. ¿Saben esas películas en las que el protagonista perdona al malo de turno y luego este regresa con mucha más fuerza?
Pues ese momento pertenece a esta etapa. También se representa con escenas de persecuciones en donde nuestro héroe tiene que huir si quiere salvar su vida. En las películas de Hollywood, por ejemplo, pues esta parte suele ser la que más dinero cuesta porque está plagada de efectos especiales, de explosiones, de tiros. Y nada, una vez terminamos esta etapa, estamos ya en el tercer acto, estamos a punto de llegar, digamos, al clímax de la historia y esto entra con la siguiente etapa. Resurrection, sí, resurrección. Pues podríamos declarar esta fase como la prueba definitiva y el clímax, como tú decías, ¿no? De la obra. El héroe tiene aquí que superar otra prueba, una que lo va a transformar definitivamente, y se juega el todo o nada. El lector asume esto como un paso de necesaria evolución, ya sea porque el héroe va a aprender una lección vital o va a implicarse en un sacrificio profundo, ¿no? Y este esfuerzo por su parte será de algún modo lo que lo consolide como héroe. Ahora sí, sea cual sea su final, porque todos los héroes sobreviven ni tienen... No todos los héroes sobreviven ni tienen un final feliz, pero este último proceso significa una catarsis, ¿no? La evolución que todos estábamos esperando en el héroe. O tal vez sea un evento inesperado, pero lo cierto es que una vez sucede, tú como lector lo entiendes como un punto y aparte en el crecimiento del personaje y en el conjunto de la propia historia. Es un momentazo, ¿no? Es como si sonara la novela Sinfonía de Beethoven, ¿no? Es ahí ya y la además explosión. es necesario, porque Sí. yo a veces he leído algún libro que no tenía clímax en el final y te quedas como con una sensación de... O sea, aquí falta algo. Por ejemplo, hace poco me leí un libro, no tenía clímax el final, se lo comenté a la autora y me dijo, ya, pero es que hay segunda parte. Y digo, ya, pero... O sea, ¿sabes? No tienes que dejar todo por todo lo claro, alto, sí. No tengo muchas ganas de leer la segunda parte porque me has dejado súper chafado. O sea, no... O sea, yo esperaba... O sea, tampoco algo apoteósico, ¿no? Pero que ocurra algo. Pero dejarte así, digamos, con un cliffhanger, ¿no? Esto que a veces hace mucho las series al final de una temporada, pues claro... el espectador o el lector se puede cabrear y es obvio, ¿no? Porque después de todo lo que ha pasado el héroe, pues claro, queremos el clima, queremos el momento que digamos, oh yeah. Y bueno, cuando digamos que acaba el clímax, pues bueno, llegamos al final de nuestro periplo. O sea, nuestro héroe está a punto de llegar al punto de partida, eso sí, como he comentado antes, con la sensación de que comienza una vida nueva o de que ha sufrido tal transformación que está preparado para lo que se venga. En la vida real, por ejemplo, tenemos esta sensación cuando volvemos de unas vacaciones disfrutadas en un entorno diferente, ¿sabes? Como que, bueno, hemos terminado, ¿no? Y estamos preparados para la próxima vuelta, ¿no? En muchas historias, nuestro protagonista regresa con un elixir que trae del mundo especial y que compartirá con los demás. Puede ser desde una cura, o la solución de un enigma, o un tesoro. Esta etapa también se le conoce como desenlace y es el momento en el que pues, no solo tiene que concluir la trama principal, sino también todas las subtramas y conflictos que han ido apareciendo a lo largo del viaje. Esto es muy importante, o sea, no pueden quedar cabos sueltos. O sea, tú como escritor, si quedan cabos sueltos y no sabes cómo resolverlos y ya has llegado al final del libro, lo mejor es eliminarlos. O reescribir la historia, una de dos, ¿no? Llegados aquí, me gustaría explicar también que, bueno, existen dos formas de acabar el viaje del héroe. La primera es la preferida en la cultura occidental, es decir, es el famoso happy ending. Al llegar al final sentimos que la historia ha quedado completa, cerrada, y cuando aparecen los créditos estamos sonriendo satisfechos, incluso muchas veces en el cine es el momento en el que la gente empieza a aplaudir. Momento, ¡oh! Y la segunda fórmula, que es más popular en Asia, ojito también, porque muchas películas europeas optan por este final, y estoy hablando de el final abierto, es decir, quedan cuestiones por resolver, quedan ambigüedades, conflictos no solucionados en los que el propio espectador o lector pues tiene que rumiar y tiene que comerse el tarro de una manera impresionante, incluso contrastarlo con otras personas. Y por ejemplo, un claro ejemplo de este final pues son películas como Birdman, Tony Darko, Shutter Island y un sinfín de películas. También en libros, lo que no voy a decir libros por si hay algún nigromante que no los ha leído, pues para no destripárselo. Pero bueno, digamos que este es el final abierto. ¿Tú de los dos finales cuál prefieres, Sarai? Pues si ponemos como ejemplo las tres películas que has mencionado, yo me quedo con el final abierto porque me parecen tres muy buenas películas, ¿no? Pero es cierto que depende un poco de la temática, ¿no? de un libro. Si un libro te hace sufrir mucho, en plan de que es un drama muy potente, o sí que esperas un final autoconclusivo porque
has sufrido demasiado a lo largo de la historia y necesitas como zanjar eso en ti, ¿no? Como, no sé cómo explicarlo, ¿no? La cuestión es que sí que depende un poco del autor, de las influencias socioculturales, incluso estéticas, ¿no? Con las que se haya criado ese autor, ¿no? Pero sí, yo por norma general, yo tengo la mente abierta en ese sentido. Puedo leerme un libro y quedarme con un final abierto y sacar mis propias conclusiones. Sé que a muchos lectores les molesta, ¿no? El hecho de tener que pensar de más, ¿no? Es un poco... yo me compro un libro para que el libro me dé un inicio, un nudo y un desenlace. Pero si algo tienen las cosas, las disciplinas artísticas es eso, ¿no? Que también está bien, ¿no? De vez en cuando que nos dejen volar a nosotros, ¿no? Como por nuestra cuenta. Sí, claro, a ver, siempre y cuando el final abierto, o sea, te invite a reflexionar, ¿no? Bueno, porque, sí, claro, no te vale cualquier final, esto no es... Claro, hay algunos finales abiertos que es que, a ver, esto no es un final abierto, esto es, o sea, se ha quedado aquí inconcluso, ¿no? Pero, sí. Por ejemplo, si no te pusieran la palabra fin al final, pensarías que es un error de imprenta, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Entonces, hay que tener esto en cuenta. Bueno, como conclusiones del viaje del héroe, a ver, yo creo que es fundamental que un escritor conozca las diferentes etapas del viaje del héroe, sobre todo más que nada que las tenga en cuenta a la hora de crear la estructura de la historia, ¿sabes? En cuanto a los lectores, pues considero también es importante conocer el viaje del héroe y las distintas etapas, además que es algo enriquecedor, pues le puede ayudar un poco mejor a analizar lo que está leyendo o lo que está viendo, ¿no? Y bueno, ya extrapolado, digamos, a la vida real, yo creo, por ejemplo, que todos tenemos una misión en esta vida. La mayoría de las veces perdemos el rumbo, ¿no? Y vamos de un lado a otro dando tumbos. Y yo creo que, por ejemplo, el viaje del héroe, en este sentido, pues nos puede ayudar a encontrar nuestro camino en el mundo. O sea, es a preguntarnos, o sea, ¿qué quiero con mi vida? O sea, ¿qué es lo que quiero hacer? O sea, ¿qué quiero obtener, ¿no? Y creo que esto es muy importante porque cuando tenemos, digamos, una motivación, pues nos levantamos con mucha más energía, estamos de forma más positiva, hablamos más con la gente, estamos, digamos, más receptivos a todo, ¿no? Y cuando no tenemos, ¿sabes? No tenemos claro nada en mente o en la meta, ¿no? Pues como que somos un poco más apáticos, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y por eso creo que es importante conocer el viaje del héroe. No sé cuál es, por ejemplo, tu conclusión, Sarai. Bueno, claro, yo podría hablarte de lo que saqué en claro del libro de Vogler, ¿vale? Porque yo el de Campbell, a pesar de que Vogler trabaja sobre esa tesis de Campbell, ¿no? Respecto al libro en sí, yo tengo que admitir que no es un libro tan entretenido como podría ser un trabajo de ficción, ¿no? Pero en lo personal lo encontré muy interesante por el simple hecho de que soy, bueno, pues creadora, ¿no? De algún modo funciona este sistema como un patrón a tener en cuenta y no tanto para aplicarlo como si fuera la Biblia de los escritores, como apuntabas tú, ¿no? Porque yo soy de las que opina que una persona creativa es mejor dejarla a su aire, pero sí es cierto que hay una serie de consejos que da Vogler que no debemos desperdiciar, sobre todo teniendo en cuenta la experiencia profesional de este señor, ¿no? Que se dedicaba a repasar guiones de cine. Y si una persona como él comparte unas pautas que por norma general obtienen éxito, y ojo, estamos hablando de cine y obras comerciales, ¿no? Lo suyo es como mínimo prestar atención porque siempre puedes obtener un aprendizaje. Está claro que no sirve copiar el modelo como si fuera una plantilla, pero exacto, comprender el concepto que puede ser de gran ayuda a la hora de diseñar una estructura literaria, ¿no? En cualquier caso, el viaje del héroe, el viaje del escritor, ¿no? Es un fenómeno que todo creador y por extensión cualquier escritor debe descubrir. Y yo, que aparte de amar la literatura soy fanática del cine, he quedado impactada por la gran cantidad de fórmulas que se repiten en el mundo de las producciones comerciales. Mira, me gustó especialmente el análisis que se hace de la figura del psicópata, más concretamente la mención a Hitchcock y su Norman Bates, y el modo en que consigue hacer que el público vea las cosas desde la perspectiva del malo, por así decirlo, ¿no? El mero hecho de que Hitchcock acabara con la vida de la protagonista, y además el modo en que esto ocurre, ¿no? La famosísima escena de la ducha con la sangre cayendo por el desagüe, que en realidad se trataba de sirope de chocolate, por cierto. Se salía de... Sí, es que a él le gustaba la textura del sirope, ¿no? Más que la de la sangre falsa. Pues esto se salía del patrón cinematográfico establecido en la época y, claro, para luego plantearnos ese juego donde tú como espectador crees que Norman en realidad es una víctima de su madre, es simplemente brillante. Y es aquí cuando yo entiendo que Vogler señala este formato como una especie de guía práctica y que al mismo tiempo te diga que en realidad un autor tiene que explorar algo así como que no hay un sistema exacto de éxito, ¿no? Es decir, que el viaje del héroe cuenta con todos los elementos que han hecho exitosas o rentables a las grandes historias de Hollywood,
pero que no necesariamente tienen que ser un modelo que garantice nuevas creaciones al mismo Sí, nivel, ¿no? exacto, por supuesto. Si, por ejemplo, sin ir más lejos, por ejemplo, Pulp Fiction sigue el viaje del héroe. Tú, en cambio, ves Sí, la película y, o sea, y puedes decir, a ver, ¿cómo puede es seguir el viaje del caótica, sí, héroe? tú Sí, piensas que sí, es porque, caótica. digamos, Sí. todas las escenas están desordenadas, o sea, tienes tú que ordenarlas una vez has visto la película, pues lo sigue, ¿no? Y así un sinfín de películas. También hay veces que hay historias que se saltan algunas etapas, o hay otras, por ejemplo, que empiezan por el final y luego van al principio, o, ¿sabes? O Que, las reinventan también, ¿sabes? Porque tú puedes exacto, partir o de las un reinventan. concepto y disfrazarlo de otra cosa, ¿no? A mí como espectadora, que se cumplan todos estos patrones y tú seas consciente o sea, que haya una forma descarada, ¿no? De marcarlos, es algo que me molesta especialmente, ¿no? Prefiero que me sorprenda, ¿no? Lo que es el creador. No sé si a ti te pasa igual, pero cuando lees un libro o ves una película y puedes adelantarte a los acontecimientos todo el tiempo, es muy probable que pierdas el interés de golpe. Sí, A ver, hay que tener en cuenta que el análisis de Vogler tiene unos añitos. Bueno, no hay más que ver los ejemplos de cine que comentan en el libro, ¿no? Y quizás esta fórmula fuera perfecta para el público de entonces, pero no sé si habremos cambiado mucho como consumidores a este respecto, ¿no? Yo en lo personal considero que un cinéfilo o un lector avanzado busca otras cosas en las obras que consume, porque ¿qué sentido creativo tiene repetir la misma fórmula una y otra vez? Quiero decir, siempre la misma, ¿no? O de la misma manera. Eso que decíamos de que sea algo descarado, ¿no? Aunque emplees conceptos distintos, ¿no? Para el caso sí, es lo mismo. por ejemplo, Disney. Para mí, todas las películas de Disney, o sea, cuando veo nuevas películas de Disney, es que son todas iguales. O sea, siempre al principio tenemos el protagonista que, bueno, quiere hacer algo, pero no. Normalmente se le muere un familiar y en el momento que se le muere el familiar es cuando, digamos, inicia la aventura, ¿no? Y esto lo hemos visto. O sea, yo es que cuando veo una película, Sí. la estoy viendo con alguien, digo, ya verás tú que ahora va a morir la tía o el abuelo, y efectivamente muere, y a partir de entonces empieza la aventura, ¿no? Y por Lo que ejemplo, pasa en es que en el Disney, caso de películas de Disney lo que hacen es utilizar ese tipo de valores un poco para proyectar, pues, para consolidar un poco las emociones del espectador, entre comillas, niño que ve la película, ¿no? Porque al final es un formato que a ti como adulto no va a sorprenderte ni tampoco te va a satisfacer no, como para niños. creador, ¿no? En caso de ser creador. Pero cuando eres un niño tienes te va a ayudar, ¿no? A encontrar es un camino de vuelta a los valores, ¿no? Perdidos y demás. Pero sí, es cierto que cuando este tipo de ideas se repiten constantemente en el cine comercial y en las historias comerciales, también hablo de literatura, por supuesto, llega un punto en que tú terminas como aborreciendo ese mismo sistema Sí, sin a una ver, sí. transformación, sin un mínimo de tacto. Porque es lo que tú decías, Pulp Fiction utiliza estos recursos, pero lo hace de un modo muy inteligente. O sea, Tarantino lo trabaja de un modo muy inteligente porque no estás viendo el viaje del héroe. Exacto. Pero O en por otras ejemplo, películas es muy básico, ¿no? El viaje del en héroe. Titanic, por ejemplo, cuando James Sí. Cameron escribió el guión de Titanic o de Avatar, tuvo en cuenta el viaje del héroe. Y por ejemplo, en Titanic Sí, es muy difícil reconocerlo. O sea, porque si no recuerdo mal en la película, al principio ganan ganan el pasaje al Titanic porque ganan un juego de cartas, ¿no? Uno de los dos, digamos, sí. que quería, venga, vamos a hacerlo, locura, y el otro no quería, ¿no? Es, digamos, el rechazo de la aventura. Sabes que hay en algunas historias que es muy difícil, digamos, encontrarlo, no está así tan copiado, y para mí eso es lo que hace original una historia. Lo que sí que es cierto que, por ejemplo, los libros más vendidos de ficción o las películas, digamos, que más han recaudado en taquilla, siguen el viaje del héroe, ¿no? Y esto no sé si es una fórmula mágica o yo qué sé, pero digamos que se cumple este patrón. Sí que creo que, por ejemplo, en películas de culto, pues sí que se alejan un poco más, digamos, del viaje del héroe, por así decirlo. Pero bueno, en definitiva, también hay gente, supongo que, o escritores que lo escriben sin ser conscientes de ello. ¿Sabes? Porque han leído tantos Sí, libros. claro, la influencia está ahí, evidentemente, ¿no? Exacto. Pero esto es un poco como lo de, claro, estamos hablando de que en la época, pues me imagino que las producciones de Hollywood querían ir un poco a tiro hecho. ¿Cuál es la fórmula que funciona? Pues todo guión que me venga con esta fórmula, guión para adentro, ¿no? Y en el caso de la televisión, te hablo un poco de ese terreno porque, bueno, por suerte o por desgracia lo conozco. A la hora de hacer castings, también se repiten una serie de patrones para según qué realities, ¿no? Siempre hay, pues, el típico guapo, la típica chica dulce, la persona que ha sufrido algún tipo de bullying. Es un poco para que tú como espectador te identifiques con cada personaje. Y es algo de lo que no somos conscientes normalmente, pero si tú encajas en uno de esos patrones, tienes ya muchas posibilidades para entrar en ese formato, ¿no? Para participar de esa gran producción, ¿no?
Y a veces hasta no eres consciente de que encajas en ese perfil, ¿no? O sea, no es que tú lo explotes como aspirante, sino que el que te está haciendo el casting sabe que tú tienes ese ingrediente que va a conectar al espectador contigo, ¿no? Con el formato, y a su vez va a generar audiencia y a su vez beneficios, ¿no? Para la cadena y para la productora. Así funciona. Y en todos los sectores funciona así. Por eso el hecho de cuando hablamos de cine alternativo, música alternativa o televisión alternativa, lo que sea, al final te sorprenden algunos formatos, pero luego hay otros que debido a esas influencias que hemos estado consumiendo desde que somos esos niños que ven las películas de Disney, ¿no? Tenemos tan asentados dentro de nosotros que lo reconocemos como algo extraño, ¿no? Por eso no nos gustan los finales abiertos y por eso no nos gusta que yo termine de leerme un libro y no haya un final autoconclusivo, que no me mastique en esto. Es algo que con lo que crecemos, desde que somos niños vivimos eso, ¿no? Entonces es muy complicado salirnos de ese patrón. Exacto. Por eso funciona ese tipo de esquemas, ¿no? Porque llevamos consumiéndolos, ¿cuánto? Desde, imagínate, en el libro de Vogler se habla de películas de John Wayne, la época, bueno, de lo que el viento se llevó. Son películas con una carga emocional que nos ha seguido desde décadas en la historia del cine y de las cuales muchos directores han tomado recortes. Entonces es inevitable repetir los patrones, ¿no? Exacto. Bueno, no sé si quieres decir algo más. Nos ha quedado un programa cortito hoy. O sea, no está mal. Que sí, es que ya últimamente estábamos comiendo demasiado el piste. Llega un momento en que tenemos que dar... Porque dicen que para que alguien nos desee, tenemos que ser un poquito cortantes, ¿no? O sea, dar un poquito. Te dejo probar un poco y ya está. Y ahí hasta las siguientes 2 semanas, ¿no? Bueno, yo voy a adelantar algo, eso sí. En el próximo programa se avecina tormenta, Nigromantes. Tenemos un invitado, sí, tenemos un invitado especial que nos hablará de su nuevo libro. Y como aquí nos encanta el suspense, no vamos a adelantar de quién se trata. Tendrán que acudir a la cita con nosotros puntualmente si quieren saberlo. Hasta entonces, guapérrimos, lean mucho y sean felices. Adiós. Chao. ¿Has escuchado Gigantes Literarios? No te olvides darle like y suscribirte. Gracias. León. Perdona, Espera, pensaba que le había dado ya. Que sí, pero sale el 3, 2, 1, 0. Vale, ok. Vale. Es que no lo tengo, o sea, no tengo esa pantalla abierta. Vale, bueno, cuando quieras, ya cuando quieras. Vale. Yo voy a ser el Rey León y tú lo vas a ver. Espérate. Se no me sale la risa. Uy, ¿cómo es la risa? ¿Cómo es la respiración? No, es como un... Sí. Ahora no me sale a mí, pero bueno. Es igual, no. Bueno, esto lo haré luego solo, ¿vale? Vamos a solo. Vale.